Apreciados amigos, bienvenidos al estudio para el día de hoy, bienvenidos al comentario de este día. El tema que a continuación desarrollaremos titula El Pacto Antiguo y Nuevo. Vamos a tener, por así decirlo, estos dos pactos frente a frente, para comenzar a ver las similitudes que hay entre ellos y la primera diferencia, pero no en el pacto propiamente. Bueno, ya iremos desarrollando esto poco a poco. Comenzaremos recordando lo que está escrito en Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recuerden, quien tomó la iniciativa siempre ha sido Dios, y ahora quien toma la iniciativa de querer hacer ese nuevo pacto es Dios. Y dice la parte final que esto lo hará con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto llevó a muchas personas, incluso hasta hoy, a entender que el pacto era exclusivo de los hebreos, exclusivo de la nación israelita, de la nación judía, y que nadie más podía acceder a este pacto. Pero la evidencia bíblica demuestra todo lo contrario. Dios quiere establecer un nuevo pacto y siempre quiso establecer esa relación con la humanidad. Pero recordemos, el pueblo judío, el pueblo israelita, anuló, rompió por sus actitudes, por su rebelión, rompió el pacto que Dios hizo con ellos en el Sinaí. Por eso Dios dice, bueno, como han roto ese pacto, voy a volver a hacer ese pacto de nuevo, voy a volver a hacer ese nuevo pacto, pero aquí viene la gran diferencia entre ese pacto antiguo, por así decirlo, y el pacto nuevo. Vamos a tomar mucha atención a lo que está escrito en el libro de Isaías. En los versículos 6 y 7 del capítulo 56, el profeta escribe esto. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dije, aquí está la primera gran diferencia. Los hijos de los extranjeros que sigan a Dios para servirle. Es decir, primero, que la salvación, porque el pacto, recuerden, siempre ha sido un pacto para dar salvación, jamás se limitó al pueblo judío, jamás fue exclusivo de la nación israelita, nunca. La salvación siempre tuvo las puertas abiertas para toda nación, toda nacionalidad, toda persona. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Lamentablemente, Israel y Judá fracasaron. Y cuando Dios les da una oportunidad a los judíos luego de volver de Babilonia, estos rechazan la gracia y cuando Cristo viene rechazan al Salvador. Entonces el Señor decide establecer ese nuevo pacto con los extranjeros, pero no diciendo a Israel, bueno, ustedes se perdieron y ya no tienen salvación. En otras palabras, lo que Dios está estableciendo es un nuevo pacto con un pueblo que esté dispuesto a aceptar al pacto y todas sus condiciones. Entonces, miren, para ir ordenando un poco todas estas ideas, este nuevo pacto es una revalidación del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque dice en primer lugar, Dios hará ese pacto con aquellos que amen el nombre del Señor. Y para amar al nombre del Señor, para amar a Dios, en otras palabras, hay que conocerlo. ¿Y acaso eso no es lo que Dios pedía al pueblo judío? Tienen que conocerme, tienen que oír mi voz, tienen que escucharme. Entonces Dios quiere establecer ese pacto con el pueblo que esté dispuesto a relacionarse con Él. Pero junto con relacionarse con Él tiene que venir de la mano el creer, confiar en Dios y el obedecer sus mandamientos. Por eso dice, todos los que abracen mi pacto y entre ellos
guarden el día sábado, respeten mis días de reposo. Las mismas características que tenía el pacto antiguo se están aplicando, pero vuelvo a repetir, ya no al pueblo judío, porque ellos rechazaron, sino con el pueblo que está dispuesto a asumir esas condiciones. Y como ellos conocen a Dios, aman su voz, confían en Él y guardan sus preceptos, incluyendo el sábado, entonces Dios establece ese pacto con la iglesia cristiana llamado por las mismas personas. Dios establece con la iglesia porque ellos estuvieron dispuestos a aceptar el pacto. Ellos aceptaron a Cristo, ellos entendieron a Jesús como su Salvador. Y a esa iglesia, por supuesto que pueden incluirse los judíos, pueden incluirse los israelitas en este tiempo, pueden, pero tienen que aceptar a Cristo como su Salvador. Ese es el requisito indispensable. Entonces, apreciados amigos, he aquí la primera diferencia. No es con el propio pacto, sino con el pueblo. Porque los judíos, tristemente, repito, rechazaron la gracia, rechazaron al Salvador y dejaron de ser el pueblo de Dios, y ese privilegio pasó a la iglesia cristiana. Y esto lo confirma Pablo. Vamos a leer los siguientes versículos. En el libro de Romanos capítulo 11 versículos del 5 al 7, Pablo dice así: así también, aún en este tiempo queda un remanente escogido por gracia. Miren, el pacto siempre fue por gracia, jamás fue un pacto por obras, nunca. Siempre ha sido por gracia. Por gracia Dios preservó a un remanente en el tiempo de Babilonia. Por gracia Dios preservó a un remanente en el tiempo de persecuciones. Siempre ha sido por gracia, nunca por nuestros méritos. Y si por la gracia dice, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Claro, si yo podría salvarme por mis propios méritos, entonces, ¿para qué Dios vino a morir en la cruz? Si yo podía alcanzar la salvación por mis propias acciones, ya no habría gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y si la salvación fuera por obras, entonces ya no hay gracia. Y si no hay gracia, las obras no son obras. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Que nuestras obras siempre han sido el resultado de la gracia. Nunca fue al revés. La gracia nunca se manifestó por nuestras obras, sino que nuestras acciones siempre fue un resultado de la gracia que Dios concede al hombre. Por eso dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Por qué no alcanzaron ellos? Porque rechazaron la gracia que era Cristo personificado, porque rechazaron la salvación que era el Señor Jesús. Por eso no lo alcanzaron. Pero los escogidos sí. ¿Quiénes? La iglesia. La iglesia es ahora la depositaria de ese pacto, porque alcanzaron la salvación gracias a que recibieron a Cristo, gracias que aceptaron a Cristo. Ahora ellos son los escogidos que sí alcanzaron la gracia. Y los demás fueron endurecidos, es decir, los demás, bueno, el Señor no obligó y permitió que su corazón siga endureciéndose a consecuencia de su rebelión. Entonces, esta es la primera diferencia entre el pacto. Te das cuenta que el propio pacto no ha cambiado, pero sí el pueblo al cual Dios deposita la gracia, al cual Dios deposita ese pacto. Y querido amigo, no tengas dudas, ese es el pueblo adventista. Esa es la iglesia adventista que acepta por gracia y fe en Cristo, cumple las obras, los requerimientos que Dios pide en su pacto. Este es el pacto antiguo y el pacto nuevo. Y posiblemente algunos estén preguntándose, pastor, ¿y cuál es la segunda diferencia? ¿Cuál es la segunda diferencia del pacto? De eso hablaremos el día de mañana. Por ahora, finalizo pidiéndoles, por favor,
que no dejemos de estudiar nuestra Biblia, no dejemos de estudiar nuestra lección. Como ya saben, cada semana vengo publicando los bosquejos de esta lección. También pueden acompañarnos a los comentarios en vivo que desarrollamos los días sábados. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.